Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Estado de los Estados, en donde Jorge González Durán a veces le gusta llevar la batuta, pero nada más a veces, ¿verdad? No, la verdad es que nunca me gusta tener la batuta en las manos. ¿Dónde la tienes? No, ¿verdad? ¿Tú dónde la...? En las manos, siempre en las manos. ¿Tú? Siempre en las manos. yo a estas alturas en el cerebro. Don Sergio Lagunas, ¿usted dónde cree que va la batuta? Pues yo creo que debe ir donde cada quien considere que deba de estar para que estén felices todos, ¿no? Ah, entonces, por ejemplo, los hombres que viven de las mujeres, ¿dónde traen la batuta? Vamos a dejarlo a la Bueno, imaginación. Peña Nieto, después de conseguirse semejante mujer tan rica, ¿dónde trae la batuta? Ya me dio curiosidad. La batuta puede ser un índice también, ¿no? Sí, claro. No, Sí. eso no, porque cuando tú muestras el índice te señalas 3 veces a ti mismo. Ah, fíjate. ¿No te has dado cuenta? Dices, ¡ay, ve ladrón! Y mira nomás las cuentas que ya llevas. ¿No te has fijado en eso? No, fíjate que no, lo acabo de descubrir. Pues mira, también vas a descubrir qué tanto sabe don Sergio Lagunas, porque él es doctor en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico. Es investigador de la Universidad del Caribe y también, bueno, pues fue uno de los fundadores de esta institución. Tiene menciones honoríficas por un trabajo de investigación denominado Modelos Polinómicos para estimar y medir la recaudación fiscal. Caso Quintana Roo. Yo quisiera que no viéramos el caso Quintana Roo porque, mire usted, eso está facilito, comparado con lo que sucede en el resto del país, ¿no es así? Pues finalmente, como parte del país, somos parte de la complejidad. Y finalmente la complejidad del país, pues de alguna otra forma incide en lo que se va a vivir aquí en Quintana Roo, pero en definitivo tenemos un ambiente difícil y muy interesante para lo que se refiere a la investigación y la economía. Al menos nos está dejando claro que en materia económica es muy difícil de hacer un pronóstico, una predicción. Realmente siempre estamos acerca del uso de la econometría para las estimaciones de muchas cosas y nos damos cuenta que en la realidad suceden a veces otras. Voy a decirle el porqué de que dejáramos fuera a Quintana Roo. En los últimos tiempos, en los últimos días, Óscar González, pues nos enteramos de que habrá exenciones de tipo fiscal para muchas entidades. Unas que porque si tienen la guerra contra el narco, otras porque necesitan apoyos extraordinarios para recuperar credibilidad en la seguridad y con ello mayores inversiones, otras porque tendrán incentivos fiscales empresarios y comerciantes de toda índole, hasta llegar a cuando antier, hace una semana, que bueno, hasta el cobro de la autopista lo puedes bajar a la mitad y después bajar a la mitad de la mitad. Y pues si te ves en la necesidad, me supongo que hacerlo gratis. Pero nadie habló. Que se pueden disminuir, rebajar los impuestos. Sí, pero a partir de 2016, ¿no? Y ya veremos, a ver si vive, ¿no? Para eso. O sea, ya lo de ahorita. Pero, ¿por qué Quintana Roo fuera? Bueno, pues porque nos han dejado fuera. La homologación del IVA, sabían perfectamente bien todo el daño que se causaba en las zonas fronterizas del país. No les importó. Sabían muy bien que sacaban hasta con riesgo de un mercado de competencia turística por el incremento en los próximos paquetes. No les importó. Es un estado que depende de una sola rama como vértice de su economía. La cuestión de y no les ha las importado. tarifas de luz, que sí, no nos incluyeron en la zona económica. Así es. Tenemos una sola línea económica como estructura, como base de la estructura económica de la entidad. Y no les ha importado ofrecerles estímulos para avicultores, para porcicultores,
para quienes nos han demostrado, teniendo las mismas temperaturas que nosotros, que pueden tenerse y crearse toda esa serie de animales y de alimentos en este estado. Entonces estamos fuera. ¿Para qué hablamos de las cuestiones fiscales de Quintana Roo si lo único que hacen es recaudar? Mira, pero ahondando el tema, Lilia, con este anuncio de las zonas económicas especiales que van a hacer, pues además le ponen un golpe a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó los amparos que hicieron los diputados del PAN para pelear lo de la homologación del IVA en la zona norte del país, y que dijeron que en este país no puede haber zonas especiales y que todos los mexicanos éramos iguales, y ahora resulta que no. O sea, es una contradicción en la que entran ellos mismos. Pero no la Suprema Corte, la Constitución, que es la que dice a la Constitución que y a la Corte Constitucional y a la misma Corte, no hace un año acaba de sentenciar rechazando el amparo de la Diputación panista, o de los panistas del norte que hicieron esa, y ahorita resulta que el propio gobierno dice, no, pues sí, es que sí se pueden hacer zonas económicas especiales, cuando ese fue su principal argumento para homologar el IVA y de repente yo no sé si estas zonas económicas especiales es porque están en manos de gobernadores de la oposición unas, y otras ya fueron tomadas, como es el caso de Tamaulipas o el caso de Michoacán. Entonces, de ahí nace el por qué le decía yo, dejamos a Quintana Roo a un lado. Bueno, pues porque estamos hechos. Da la impresión de que el éxito de Quintana Roo es su peor enemigo. Pues realmente la federación obtiene importantes recursos de este estado. Hasta el horario nos cambian, ¿no? Así es. Aquí la cuestión es netamente económica para el gobierno federal. Por motivos económicos. Realmente el estado de excepción es Quintana Roo, junto con Baja California y algunos otros, Aguascalientes, muy exitoso en las exportaciones automotrices, que no están siendo considerados para esto. La automotriz. Bueno, finalmente se exporta. Son dos cosas. Pero sí, fíjate que yo quiero, antes de escuchar la voz de ustedes y de nuestro invitado, decirles antes una cosa. Yo pensé que no iba a haber cambio, que ya no iba a haber ningún cambio. Y sí vino el cambio de horario en el estado. Es el cambio que tan esperado. Y sí hay un cambio. Quien diga que no, está equivocado. Sí, fíjate que Larry también cambió. Mira, antes era machín y mira, ya hubo un cambio. Ahora es más machín. Pues sin duda es un tema interesante y es apasionante, diría yo. Hay que revisar la historia de todo esto. Aunque no sepamos sumar. Es importante. No, yo creo que todos de alguna forma tenemos conocimiento de este asunto. Hasta el 79 las entidades tenían un impuesto a las actividades mercantiles. A partir del 80 entra en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Digo, para platicar un poquito del IVA, ¿no? Y la historia del porqué de las regiones y la homologación y todas estas cosas. Del 80 hacia acá, las entidades empiezan a decidir si entran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para que en lugar de que se quedaran ya con ese impuesto a las actividades mercantiles, directamente los estados pasaran a competencia de la federación vía impuesto al valor agregado. Es decir, deja de existir aquel y empieza el IVA. Y posteriormente en el IVA nos empezamos a dar cuenta de algunas situaciones, concretamente lo que ocurría en la frontera norte, el consumo hacia el otro país, porque es muy fácil, cualquier persona que tiene su tarjeta de habitante de la región fronteriza, poder consumir el mandado, el vestido, etcétera, regular, y regresar a territorio nacional. Muchos de estos factores influyeron para que existiera la región y la franja fronteriza, y la ley del IVA albergó hasta antes de esta última reforma fiscal estas definiciones de la región y de la franja. Esto también se extrapoló también a la parte sur y por supuesto se incluyó a todo el estado de Baja California Sur y a todo el estado de Quintana Roo hasta antes de esta reforma. El espíritu precisamente era poder tener un nivel de competitividad en frontera mucho más fuerte que lo que pudiéramos haber tenido con un impuesto mucho más alto. Lo que pasa es que esto viene también emparejado con algo que los economistas, por ejemplo como Parkin, es un economista muy conocido, contemporáneo, existen retrasos en materia económica. ¿Qué ha hecho ese señor en bien de la sociedad en general? Por ejemplo, lo que les voy a comentar ahorita, él identifica tres cosas que son que México las vive y que es el momento de decir, bueno, el señor planteaba un aspecto teórico que aquí se está dando y hay que darnos cuenta. Primero es el retraso de la necesidad, de qué es lo que necesito adecuar en las leyes de acuerdo a lo que está ocurriendo en materia económica para poder soportar empleo, generar más producción, etcétera.
Y luego viene el retraso legislativo. Primero me doy cuenta, propongo la modificación y luego viene el estudio. Y después del estudio viene el impacto de esa reforma y el tiempo que tarde en darme cuenta. Tenemos, nada más para concluir un poquito la idea, tenemos en México una historia de ensayo, de prueba y error. Hemos navegado por el impuesto sustitutivo de crédito al salario, hemos ido por los artículos suntuarios, estuvimos también con créditos fiscales de un tipo, ahora ya tenemos un IVA homologado. Vaya, hemos venido en el YETU, famoso YETU, que ya a la fecha ya no aplica, pero el YETU también fue un cambio, una propuesta del gobierno federal que a fin de cuentas, si se analiza el informe tributario del año 2013, vemos que la recaudación del YETU para el propio gobierno no era la adecuada porque iba hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, es con lo que empezamos esta plática. En materia económica seguirá siendo, anteriormente lo era y va a seguir, porque es muy difícil poder afirmar que esta es la solución, porque tenemos, por otro lado, un montón de incidencias, como una pobreza muy arraigada, como una dependencia de los mercados internacionales. En ese tema yo creo que hay algo clarísimo y me parece que no puede ser más contundente. Los analistas económicos de mercado y especialistas en hidrocarburos hablaban desde hace más de un año de la inminente caída de los precios del petróleo. El OPEP, Arabia Saudita, controló artificialmente su producción y su venta, su exportación, pero ya no podía hacerlo más porque le estaba saliendo más caro y bueno, finalmente es un país que trabaja para sus jeques y solo para ellos. Venezuela, que había regalado petróleo, está urgido de reactivar. Saber para quién trabajas. Bueno, aquí sí. no sabes para quién trabajas. No, nada más nos lo imaginamos. Que no tenemos, pero Principado y... más o menos, sí, ¿verdad? Más o menos. Mansiones al menos parecidas, ¿no? Pero bueno, en el caso de Venezuela regaló su petróleo para congraciarse con el Mercosur, dejó caer su planta productiva muy al estilo México, su planta petrolera, su infraestructura, se atrasó, dejó de ser competitivo y le urge vender petróleo. Y está haciendo todos los esfuerzos, incluso ocasionando carestía, para volver a producir y competir. Y Estados Unidos, que era un país importador, ahora es netamente exportador, produce gracias a las nuevas tecnologías y solamente lo frena Arabia Saudita para hacer que esas tecnologías más caras no le permitan a Estados Unidos apropiarse del mercado. ¿Qué significa eso? Que con un poco de previsión, nuestros especialistas económicos del Instituto Mexicano del Petróleo y de Pemex pudieron haber sabido que los precios del petróleo no iban a ser de $80 como se presupuestó, y el ajuste de $1 a 79 ahora es ridículo cuando el petróleo está por debajo, la mezcla mexicana por debajo de los $60. Así es que hay estulticia en la planeación. Y por eso, pero estamos hablando de las cuestiones fiscales. Esto que tú mencionas seguramente pues provocará alguna otra alza tributaria, un impuesto por las ventanas, o por respirar, o por ponerle aire a las llantas, o a ver qué, porque me llama la atención. Los investigadores fulanos son lo máximo y ya dieron con la fórmula y la legislación y el papel que finalmente lo aguanta todo. Acabamos de saber de esta nueva ley que da a los niños los derechos a la escuela, al trabajo, a la alimentación, a los que les tiene que dar a los padres es el empleo y los instrumentos suficientes, porque pues los niños podrán andar vendiendo chicles por las calles con sus leyes en la mano. Entonces, ¿quién las respeta? ¿Qué lo hacen? ¿Qué ha hecho la economía desde que surgió por el beneficio de los países, que no sea llevarlos como en el caso de México, abusos fiscales inexplicables, a un mal manejo de la economía, a la mala aplicación del mercado, a un mal entendido de la ley de la oferta y la demanda, que entre otras cosas no aparece en ninguno de esos estudios, ¿verdad? ¿Y qué han hecho entonces los economistas? ¿Y qué vamos a hacer de seguir pagando más y más impuestos en este país, en donde a cambio no recibimos más que la amenaza de un mando único, de una violación al 115 constitucional, de una corretiza por protestar y de que, bueno, pues en cualquier momento y después de esto yo voy a lavar dinero o voy a ser evasor fiscal
o no sé cuál va a ser la repercusión, pero yo sigo viendo a mi país cada vez más pobre. Yo sigo viendo cada vez más niños desnutridos y sigo escuchando que ya mandamos otros 50 mexicanos excelentes economistas a estudiar al extranjero. ¿A qué? Bueno, vamos, son varios es elementos plática, no es contra usted, seguimos... pero usted es el que sabe de estas cosas. Nosotros gracias por la nomás invitación. vemos las repercusiones, no vaya a sentirse agredido. No, de ninguna manera. Nos gustaría saber, bueno, ¿saben qué, señores? Están ustedes equivocados. En fin, no sé, algo, incluso, créame, que sentir que estamos equivocados sería un alivio. Qué bueno que estoy. Sería un alivio. Voy a tratar de intervenir un poquito con lo primero, que es qué influye en el asunto de la recaudación, la baja del petróleo y demás. Todo México, concretamente, tenemos la política fiscal y de ella se derivan dos grandes situaciones: la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Ese presupuesto de egresos de la Federación es a qué dependencias, entidades les voy a dar qué, cuánto y para qué programas, metas y etcétera. Y es ley. Y por otro lado, tengo la ley de ingresos, que la ley de ingresos hasta el 2014 era el presupuesto que me permitía a mí poderles asignar precisamente en ese presupuesto de egresos quién iba a hacer qué y cuánto dinero yo les iba a otorgar. En el momento en que por ejemplo, el hidrocarburo, ¿qué tiene que ver con la ley de ingresos? En la ley de ingresos están contribuciones, y por contribuciones, de acuerdo al Código Fiscal, tenemos impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones de seguridad social. Si yo tengo el impuesto especial de producciones y servicios, que tiene que ver con todo lo que significa la producción, donde incluye también un IEPS que tiene que ver con hidrocarburos, en ese momento cualquier situación que incide en la ley de ingresos. Si hay una menor recaudación, hay menos ingresos de los que yo había previsto y menos cantidad para lograr llegar a las metas y los programas que las dependencias habían comprometido. Esa es por una parte. La otra, tenemos una situación que no hemos podido remediar, que es la pobreza en México. Estamos hablando de que en Chiapas tenemos más del 72%, según Coneval, que se encuentran en pobreza. Bueno, y yo quiero tenemos decirle, mencióneme un exgobernador de Chiapas que no sea archimillonario. Uno, con la fortuna que cada uno de ellos se ha llevado, con la riqueza en uranio, en tantos minerales, en agua, en generación de energía eléctrica que tiene esa entidad, no tendría que tener una sola comunidad en la jodidez en la que la tiene, una. Es uno de los estados más ricos del país, ¿ya? Claro, maderero, todo tiene. A la naturaleza, posibilidades de desarrollo económico y de la población en la miseria como ustedes. A todo. Pero tenemos el 50, perdón. Bueno, ahora, yo sí quisiera hacer algún comentario en relación a lo que manejaste de la economía. Yo creo que la ciencia económica no es la culpable. Son más culpables los economistas, sobre todo los economistas oficiales, porque los planes y las fórmulas económicas que aplican no van acorde a nuestra realidad, es el gran problema. O sea, hay fórmulas económicas que funcionan en Estados Unidos, en Inglaterra, porque hay... No. Pero las fórmulas económicas no pueden, a como ellos las aplican, no pueden ser la misma aplicación para los países industrializados, altamente ya tecnologizados, a la situación rural y casi feudal, primitiva que vive el país. Yo diría que van... Ahora, y un ejemplo, por ejemplo, se acaba, el secretario de Hacienda, o quien le hizo este plan al presidente Peña Nieto, pues hace 2 años presentó un proyecto en el que no existía Guerrero, en el que no existía Chiapas, en el que no existía Oaxaca, y de repente a 2 años está en el... dice, es cierto, hay un cinturón de miseria, hay regiones que no tienen recaudación, que están sumidas en el rezago. Después de 2 años, y vienes a corregir, eso te demuestra que nunca han estado viendo la realidad del pueblo mexicano para hacer sus planes de gobierno. Yo creo que es peor que lo que tú dices, Hugo. Es precisamente la economía correcta para este país desde el punto de vista de Estados Unidos, desde el punto de vista de Washington, desde el punto de vista de Wall Street, la economía que ellos obligan a nuestro país a aplicar. Mis hijos, cuando no tenga para darles de comer,
Ay, hijitos, pues es que no tengo porque yo estoy acorde con la economía de los No, Estados Lilia, no me estás Unidos. entendiendo. Yo lo que estoy haciendo es una crítica. Los gobiernos mexicanos, desde Miguel de la Madrid hasta el actual, aplican el consenso de Washington, los Chicago Boys, como el gordísimo Carstens, etcétera, están al servicio El Comevaca. del pago del servicio de la deuda de México. Es una economía para disciplinar al país sin importar su gente, sin importar que se agudice la pobreza, que se destruya la economía. El compromiso es pagarle al Fondo Monetario Internacional, pagarle al Banco Mundial, y al país no le interesa. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? La realidad mexicana. Prende algunos focos rojos cuando hay problemas como el de Iguala y demás, y es una simulación además porque ellos los tienen y Sí, muy pero similares. mira, ¿qué le interesa a Estados Unidos? Yo no voy a defender la política estadounidense, pero creo que nos debe quedar claro que lo que le interesa a Estados Unidos es Estados Unidos. Y no me parece eso para nada criticable. No, Pero a nuestros- México tendría que interesar los Lo que se me mexicanos. hace criticable es que al gobierno mexicano le interese y trabaje para el interés de Estados Unidos. Es justamente lo que estoy diciendo. No, y Eso es ahora justamente lo vendrá que estoy el de diciendo. China y luego, a ver, ¿a quién más, A eso me refiero también cuando hablo de que no es la economía la que esté mal, son los economistas oficiales, o sea, el gobierno federal que aplique estas políticas económicas, es el que está mal. Esta contradicción en el tema tributario. Ayer la Secretaría de Hacienda o el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, dio marcha atrás, pospuso la obligación de presentar la contabilidad electrónica que iba a empezar a funcionar en enero. ¿Por qué? Y la pospusieron, que va a entrar a funcionar hasta el 2016. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, como dice Hugo, después de 2 años, de que el país, la mayor parte de los contribuyentes no están preparados para eso, que no tienen computadora, que no tienen acceso, en fin, y dijeron, no estamos, pero tampoco el SAT está preparado, que no tiene listas las plataformas para recibir esta contabilidad. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se dan cuenta? Están descubriendo al país. Por eso, no sé cuánto tiempo se aferran, pese a que hay comentarios de personas que a lo mejor no tenemos para ellos los suficientes premios internacionales o estamos galardonados para hacer una crítica. Somos simples ciudadanos que vivimos las consecuencias de sus acciones o de sus reacciones. Contigo he tenido verdaderos enfrentamientos por el uso de la tecnología, no porque esté en contra de ella. Pero ¿qué pasa cuando usted no está preparado con inversiones, con otras empresas, con otros campos de trabajo y acepta que los bancos cambien o despidan al 50% de sus empleados y sean sustituidos por cajeros electrónicos? Yo no me opongo a los cajeros electrónicos. Lo que no puedo concebir es que el gobierno no piense qué voy a hacer con 20,000 empleados en la calle que saben leer, escribir, que estuvieron a punto de concluir una profesión, que tienen un nivel de estándar de vida medio. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿A dónde los voy a acomodar si no he generado un solo empleo más? No, si qué vas a hacer usted con los miles de policías municipales que vas a despedir. Quitas más. a los chamacos que cobraban en los estacionamientos. La inmensa mayoría de esos chamacos utilizaba esas facilidades de turnos de 24 horas para poder tener ingresos y pagarse una escuela. Ya los lanzaste a que abandonen estudios, a que abandonen todo. No estabas preparado para darles... Resulta que descubres que en el Distrito Federal los franeleros se llevan casi 400 millones de pesos al año acomodando coches. Entonces pones parquímetros y haces el negocio para un privado y se lo das al señor Azcárraga muerto de la risa y dejas cuántas familias que comen del que acomoda el coche. Ese es nuestro país. En nuestro país no puedes presentar tus declaraciones, ni el señor de la tiendita puede ir a hacer una declaración de impuestos como estos señores la pretenden, porque a veces no sabe leer. Y algo muy importante, ¿no? Porque estaría que hay que según la ley está la posibilidad de que las personas que obtienen
menos de 4 millones de pesos de ingresos al año, vayan a las oficinas del SAT a pedir que los asesoren para pagar sus impuestos. ¿No? Si no puedes, ahí hay una persona, se supone, que te dice, bueno, vamos a subir aquí a pagar tus impuestos. Me gustaría que vayan miles y miles de personas que no pueden a las oficinas del SAT. Sí, con la factura electrónica se hicieron bolas, no pudieron, tuvieron que recurrir a los outsources para que se cumpliera con la ley, con la obligación de emitir factura electrónica. No pueden, no están capacitados. No es más que otra desgracia más para el país, porque un país que no puede tener la recaudación que necesita para que su gobierno haga frente a las necesidades que se tienen, bueno, pues entonces vamos de picada en picada. Quisiera yo comentarles, creo que algo que en general el ciudadano, como dice Lilia. Permítanos, vámonos al corte, me dices, ¿verdad? Y ahorita volvemos, ¿sí? Por favor. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Ahora sí viene su respuesta de corridito. Bueno, me parece que lo que hay que conocer bien, y el país conocer bien y hacer mucha conciencia, es quiénes son los contribuyentes, porque ahí empieza el problema. Tenemos muchas leyes, muchos reglamentos, pero ¿quiénes son los contribuyentes? El 96% de los contribuyentes activos son personas físicas. Ya ahí te habla que las reformas que se deben de proponer y lo que deben de atender es a un 96% que son individuos, no son empresas. De ahí empieza lo delicado, porque de ese 96, la mayor parte es asalariado. Luego entonces la reforma y la recaudación está en un 96% amarrada a personas físicas que, de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria, son los contribuyentes activos hoy por hoy, y solamente hay un 1%, que tenemos 1 punto y fracción de personas morales. Luego entonces, si hacemos sofisticadas las leyes de carácter federal en materia tributaria, pues debemos de atender cuál es la gran base de gentes que está registrada y realmente aporta una declaración referenciada, una declaración informativa de operaciones con terceros, pero la mayoría de los mexicanos ignoran esto. Estamos pensando que estamos en un padrón de contribuyentes activos que son la mayoría empresas, pero no hay más que ver el informe del propio SAT,
que la mayoría son individuos, ¿no? Ahí empezamos con una situación muy, muy particular. Ahora, sí, porque nunca te van a generarle los mismos montos que te se generan tributa las empresas, claro. Línea, se tributa diferente. Y aquí la reflexión viene en este sentido, ¿no? ¿Qué vamos como país a idear en un plan? Porque el SAT, como decíamos, Estados Unidos trabaja para Estados Unidos, el SAT trabaja y está siendo eficiente. El SAT, hoy, por ejemplo, recauda de actos de fiscalización una cantidad mucho mayor que en años anteriores, y con un costo que no llega ni siquiera al 4% de todo lo que recauda. Es decir, le sale muy provechoso, porque los sistemas ha trabajado bien, está automatizado, tiene bien identificados a esa gran base de contribuyentes. Pues imagínense, si estamos hablando que el 96 son personas físicas, y de ese la mayor parte son asalariados, están perfectamente bien ubicados por patrón, por declaración, por pago avisado por quincena. Los cautivos. Se ha incrementado, porque se incrementó la base tributaria, pero se incrementó con el ofrecimiento nuevamente de las personas físicas a que se incorporaran. Pero nuevamente estamos hablando de ese aspecto, siguen siendo personas físicas. Y esto no es de extrañar, esto tiene que ver con los reportes de la Secretaría de Economía. La verdad es que las empresas tienen una vida corta. Las pequeñas, las microempresas tienen una vida muy corta. Y tiene que ver también que muchos de los que ya se incorporaron a un comercio que fue informal y que decidieron registrarse y pagarse correctamente, son profesionistas. No es el tendero de antes, ¿no? Accesible para pagar impuestos. Es que profesionista es ahora el tendero. Sí, es que antes el tendero tenía otra preparación. Hoy, frente al desempleo, tanta gente tuvo que montar su propio negocito o hacer sus propios ingresos, pero son profesionistas que además están ciertos de que tenemos que pagar impuestos. Yo creo que los mexicanos no somos tramposos, tampoco somos evasores fiscales, y lo que hacemos de reclamar que a cambio de los impuestos que paguemos tengamos servicios de salud, tengamos servicios educativos correctos, las aulas de las escuelas, en efecto, el gobierno se encargue del mantenimiento, que no nos engañen con seguros como los populares que carecen de infraestructura propia y que solamente han venido a multiplicar las carencias de los servicios que ya existían. Facilidades para pagar impuestos. Pero eso es aparte. Pero a cambio tienes que recibir algo. Nosotros no recibimos nada. ¿Qué recibimos? ¿El informe de la Casa Blanca? ¿Qué recibimos? ¿Que Hinojosa puede hacer los mejores negocios? ¿Qué recibimos? Que hay que pagarles a los chinos no sé cuántos millones de pesos de indemnización. Jalones de orejas de la OCDE, ¿cuál estamos en los últimos lugares? ¿Para eso? Porque el problema también radica en que, es cierto, hemos modernizado nuestro sistema de recaudación fiscal, fiscalizamos perfectamente, o no lo ideal, pero ya mejor que antes, a los ciudadanos, a todos, y los metemos a todos. ¿Y qué hay con la fiscalización del gasto de esos recursos? Es ahí donde se le debe al pueblo de México. Por eso las casas blancas, por eso toda esta corrupción que hay, y por eso a veces la reticencia de muchos ciudadanos a pagar impuestos, porque no se cree que esos impuestos vayan a ser bien empleados, porque no hay una fiscalización tal y como se aplica en el SAT de parte del gobierno hacia la sociedad. O sea, el gobierno sí nos fiscaliza a nosotros. Así es, nada más. Así, pero si tú pides una explicación, entonces se indignan. A ver, ¿cómo crecieron este gasto? ¿Cómo crecieron esto? Bueno, esa es donde está la principal falla de nuestra Bueno, economía, ahora dicen que ya recurso, con todas estas reformas que a la Auditoría Superior de la Federación le van a dar mayor facultades. Le podrán dar las facultades que quieran, mientras no le den dientes y no sean el conducto para hacer denuncias que tengan validez frente al Ministerio Público. Eso no sirve para nada, porque además son los únicos que tienen las pruebas en la mano y son a los únicos que no les permiten denunciar. Pero a ver, vamos a escuchar aquí al doctor en economía. Pues aquí lo difícil, lo que va a costar mucho trabajo es que va a llegar un momento que va a ser tan bien hecho el trabajo del Servicio de Administración Tributaria, que va a ser tan automático y tan preciso, pero ya no se va a lograr una mayor recaudación, porque mientras no se empiece a generar el detonante para el desarrollo de la economía, que es la microempresa, va a llegar un momento que todos estemos de una u otra forma ligados al padrón activo de contribuyentes.
y vamos a estar reportados y vamos a estar, vaya, ustedes han tramitado su firma electrónica y demás, ¿no? Iris del ojo, etcétera. Todo esto, además, imagínense qué va a suceder cuando ya todo el mundo esté inscrito, de dónde más se van a obtener recursos si no hay creación de empresas. Sí. Ya no se va a poder aumentar el porcentaje de la recaudación con respecto al Producto Interno Bruto, sería prácticamente imposible, porque ya te terminaste con la base. Además, la cuidas bien, la identificas bien, recibes los impuestos en orden, pero y lo demás, ¿qué sigue? Porque entonces vamos a mantener todavía un promedio inferior como lo tenemos actualmente por el número 20 de los 34 países de la OCDE, en el promedio de recaudación con respecto al PIB. A eso me iba a referir. Entonces vamos a llegar, vuelvo a lo mismo, ese es el punto de preocuparse, porque la base se está auditando bien, se está revisando bien, pero ya no hay más. ¿Qué hacer? Muchos contribuyentes cautivos, pero sin nada que declarar, como dirían en la televisión. No hay economía, Bueno, no dice, está eso funcionando, le se sumamos. carga toda la fiscalización a estos contribuyentes cautivos. Las grandes empresas siguen teniendo enormes beneficios fiscales que no significan evasión, sino permisión. Bueno, ahí lo que dices, nada más en el reporte. Dentro de los actos de fiscalización, más de la mitad corresponde a los grandes contribuyentes, ¿eh? O sea, es importante mencionarlo. No es que se esté presionando constantemente nada más a a la persona física se ha hecho ágil. Te llega el correo electrónico, incluso te llega el mensaje al celular, te invito, te exhorto, presente, hazlo. Pero la recaudación por actos de fiscalización a grandes contribuyentes es mucho más importante. Eso también hay que decirlo. No es necesariamente correspondiente al número de personas físicas registradas con el importe de la recaudación obtenida. Pero son muchísimos más elevados los montos que hacen para condonaciones, y condonaciones de las cuales no le dan explicaciones absolutamente a nadie. La condonación hecha, por ejemplo, a Televisa fue por varios miles de millones de pesos, y eso significa a Walmart. ¿En dónde queda todo ese dinero? Está bien, tienen una facultad para poder hacer quitas de multas, de muchas otras, pero condonaciones con estos volúmenes, a sabiendas de la necesidad que por fin descubrieron existen en varias entidades, ¿es válida? ¿Es válida? Porque incluso yo tampoco invalidaría el que tengas 5 años de retraso de no pagar impuestos, o 4, o no los hubieses pagado correctamente. Tal vez puedan eliminarte las multas, pero no tienen por qué hacer ningún trato contigo preferencial si el resto de los mexicanos lo ha pagado. Entonces, o sea, tendríamos que ser parejos, no podemos hablar de que, ay, bueno, cuando me toque a mí sí, qué bueno que me los condonaron. No. ¿Hasta dónde puede estar este límite, no? Y tiene que existir, y yo creo que se tiene que poner, porque frecuentemente estamos escuchando miles y miles que les fueron condonados a 60 empresas, a 20 empresas, hasta el escándalo mayúsculo de esta televisora. Mira, Lilia, ese es uno de los aspectos de que hay dominio en el ciudadano y se comenta. Pero yo lo platico en ocasiones con alumnos de licenciatura o de posgrado, que existe incluso una gran economía alterna. ¿A qué me refiero? En el mes de agosto, la revista de ejecutivos de finanzas del IMEF, yo publiqué ahí un artículo que está al final, que tiene que ver con el dinero ilícito. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el punto muy fino de qué es lo que queremos cuentas, ¿no? Pero hay otra economía que está pasando el arroyo vehicular, en donde México tiene el tercer lugar a nivel mundial del volumen de flujos correspondientes de alguna actividad ilícita, solamente después de China y Rusia. Que tienen grandes mafias. Y la cantidad de dinero es tan impresionante que incluso en el informe a julio del 2012 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el excedente de efectivo del cual el Departamento del Tesoro junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no lograron identificar el origen, estaba entre 7 y 12 mil millones de dólares. Es una cantidad impresionante. Y ese dinero está en el sistema financiero. Eso es lo que está socavado, el sistema financiero mexicano. Y por eso
yo sí estoy, por ejemplo, a favor de las medidas regulatorias. Y ahí podemos comparar porque tampoco es bueno no cobrar impuestos, porque entonces estamos nosotros a favor de los paraísos fiscales. Es todo un tema de reflexión, no nos da la entrevista del día de hoy, porque necesitamos tener una para abordar los paraísos fiscales y las corrientes del recurso de procedencia ilícita, y entonces se trata de entender un panorama general a nivel internacional de cómo fluyen todas estas cosas. Pues sí, además, porque eso 10 no es nada. Si solamente Guerrero con amapola produce 31,000 millones de dólares anuales, bueno, pues en algún lugar tiene que estar. Si Forbes identificó al Chapo con una fortuna determinada, ¿sabe cuáles son sus empresas o nomás inventa? No, pero no tiene nada más que ver con narcotráfico, no, esto es economía pura, porque al hacer uso de paraísos fiscales, no estamos hablando nada más del crimen organizado, estamos hablando incluso de permisibilidades en estados no incorporados que pertenecen a unos estados que permite que existan estas islas donde no hay impuesto. De hecho, es un tema Aquí no había impuesto, pues ahí estaba en Reforma un lavadero sabroso y... No me diga que no, pues no había nada. No, las minas, ¿cuántos años llevan? Llevándose oro, plata, cobre, minerales, todo, sin dejar un peso de impuesto. Hasta ahora que les pusieron el 10 y lloraron, cuando el 10 es la tasa mundial más baja que existe, y ya saquearon todas nuestras tierras. ¿Y qué? No, y para eso no hubo SAT. Y el otro tema no, es... para eso no hubo fiscalización. No, y el otro tema es el de la corrupción, o sea, todo el dinero que es producto de la corrupción oficial, pues es un dinero que no se está registrado en la economía formal. Bueno, es ahí donde hay grandes excedentes también de recursos. Hay muchos excedentes y hay esfuerzos muy grandes que desde hace tiempo es toda una plática, pero México forma parte, y esta nueva ley federal para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, así se llama técnicamente, es una ley que tardó pues más de 10 años en México en llegar. Porque primero todos los delitos que tenían que ver con la procedencia ilícita pasaron a ser parte del Código Fiscal, después los pasaron al 400 bis del Código Penal, y después de todos estos años llega la ley especializada, pero sí se está haciendo labor. En estos foros hemos tenido a los especialistas de Deloitte en esta rama, sobre todo en lo que se refiere al lavado de dinero del crimen, de la delincuencia organizada. Nos hablaban de la inscripción de 70 países y pues con el señalamiento de que en México se quisieron ver más papistas que el Papa, estaban ocasionando severas fracturas dentro de la economía, entre otras con su prohibición y limitación de la venta en dólares en zonas que como esta reciben cruceros, se hacen muchas compras en efectivo en dólares, y finalmente para decirnos que ha sido un fracaso, que es una gran mentira, que ningún país ni quiere ni pretende, y parece que en ocasiones ni siquiera puede evitar este tipo de ingresos porque, pues como en el caso de Estados Unidos, es el tercero, si no es que el segundo pilar de su economía, y lo que les permite los ingresos más grandes. Si hacemos cálculos así rapiditos de los casi 30 millones de consumidores de drogas que tienen, que consuman $2 diarios, que no es nada, al ser un cigarro de mota de la pésima calidad, ¿cuántos millones son diarios de dólares? ¿Cuánto es al mes? ¿Cuánto es al año? Y eso les sirve para prestarle a cualquier país y mantener un imperio. No lo van a erradicar. Y entonces son medidas que se utilizan para presionar otro tipo de conquistas en el resto de los países en el mundo. Pero ellos mismos confiesan que ha sido un fracaso. Y además, cuando los verdaderos lavadores de dinero son los que están en el poder, hombre. Claro. O sea, ¿cómo se va? O sea, están en el poder. Y hablamos de mafias delincuenciales y de la corrupción política como si fuesen dos cosas distintas. Los grandes políticos de este país y los grandes mafiosos se entrelazan. Es delincuencia organizada. Y a veces no sabemos organizada y debidamente localizada. Son los brazos armados de las mafias políticas. O sea, ¿cuándo se va a hacer eso? Hay todo este dinero. Ahora, en impuestos. ¿De quiénes son? En impuestos y en mi ludopatía. Claro,
¿Cómo vamos? Bueno, a mí me preocupa una cosa. Está bien analizar todo esto, nos oye entender la realidad. Pero ¿cómo vamos en el futuro inmediato? Ya dijimos que el precio del barril del petróleo se viene para abajo y se va a venir más para abajo. Ya hemos vivido, los que tenemos algunos años, Pocos. Lilia, yo, Nada más. nos tocó vivir la época de López Portillo, cuando se dio algo similar. Cuando el precio del petróleo llegó a 127, 140 dólares, México empezó a contraer créditos para construir líneas, ductos, mejorar las cosas de petróleo, el Cantarell y todo eso. Dejaste de ahorrar los timbres de 20 centavos porque había que administrar la riqueza. Y López Portillo dijo, nuestro gran reto ahora es administrar la abundancia, dijo, ¿no? Y poco tiempo después, pero un año después, empezó a desplomar todo. Bajó el precio del petróleo y ya México era un país súper endeudado. Y vino las grandes devaluaciones, la gran inflación y la debacle. Acabaron con la pesca, con las cooperativas camaroneras, con las cooperativas pesqueras, se fueron al petróleo. ¿Se podrá repetir este fenómeno? Porque está endeudado el país, ya sobreendeudado. En estos 2 años la deuda pública ha crecido mucho. El precio del petróleo se devalúa, se viene, el peso se devalúa, en fin. ¿Cuál es? Sé que los economistas, como dice Lilian, pues no son magos ni tienen una bola de cristal, pero con las herramientas de la realidad pueden anticipar algunos hechos. ¿Cuál es su opinión? Pues que es difícil, el panorama es difícil. Sin embargo, vamos a ver los 2 elementos principales que a todo el mundo le está dando mucho miedo, que es el tipo de cambio del precio del petróleo. En el caso del tipo de cambio, que ahorita ya estamos 14.50 más o menos, haciendo una lista que lo hice apenas el día de ayer, de los últimos tipos de cambio que han llegado de 14 pesos en adelante, los hemos tenido en 2009, algunos 2012, por ahí tengo todo el desplegado que saqué de Banxico. Entonces, se puede, no podríamos ahorita decir, bueno, es que de pronto esto no se había presentado en años. Sí tenemos ahí algunos tipos de Sí, pero cambio. no rodeado de todas estas circunstancias, ¿eh? Vamos No. a la otra circunstancia, la que a mí se me antoja mucho más delicada, que es la reducción del precio del petróleo. Sí existe un seguro, como lo declaró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, contratado para que se garantice por 2015 el precio del barril en $79, para 2015. Sin embargo, las afectaciones de tipo económico pues no están limitadas, ¿verdad?, a que vayan a llegar a octubre o a noviembre. Aquí el problema que tenemos es que eso afecta la política fiscal, los ingresos del país, el dinero asignado a las dependencias y a las entidades, y por lo tanto es posible que se vean logros no realizados, metas no conseguidas, reducciones en algunos casos, y se presione un poco para poder obtener el ingreso, y si no entramos ya en materia de deuda y otro tipo de cosas que se antoja que el panorama no es fácil. Digo, habría que pensar también en el servicio de estas pólizas, que cuando... Bueno, para empezar, ¿a quién se las contrataron y cuándo costaron? Todo eso. Porque no sabemos nada de eso. Vámonos al corte y ahorita volvemos, ¿sí? Gracias. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto.
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Lo que comentábamos antes del corte, cuando se tiene el contrato de un seguro para un activo productivo o para un activo que implica riqueza, se amortiza. Esa es la razón de asegurarlo. Pero cuando se tiene que hacer uso de ese seguro, sea cual sea el costo, que ahora nos lo va a decir el doctor, eso ya es merma para la economía. Punto número 1. Punto número 2, la perspectiva de crecimiento basada en esa expectativa del precio del petróleo se derrumba. Acaba el año, acaba el ejercicio fiscal, acaba el seguro en $79 y no solamente es dejar de tener ese seguro, llegar al precio real del barril de crudo, sino a lo que costó mantener artificialmente ese precio. Y no solamente cuesta lo que se paga la aseguradora, sino cuesta también lo que se dejó de crecer en ese periodo. Y yo creo que el costo es altísimo. Oye, pero para aprovechar el tiempo que resta, sí me gustaría, doctor, que pudiera explicarle al pequeño empresario, al ciudadano común, qué es lo que depara la situación económica en el futuro inmediato, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo actualmente. El consejo general es procurar en la medida de lo posible pagar sus créditos, ¿no? Es posible, lo vimos en 94, que de pronto no se hacían impagables. Eso es un buen mexicano. Contratadas, creo que... No pague nada, primero garantice que en su casa coman 3 veces al día, que tengan los chamacos zapatos y escuela. Y cuando lo vayan a embargar, écheles una buena mentada de madre, ciérreles la puerta y váyase a un juzgado. 5 años, a ver si ya mientras cambiaron. No, es un buen mexicano, primero pague. Eso es lo que ha también hundido al país. Primero pague los intereses, páguele al FMI, páguele a no sé qué, y deje a sus hijos sin comer. No se puede. No, en la medida que sea posible, por supuesto. Sí, que le abonen menos del y que termine como antes, debiendo 20 veces más. Puede subir, vaya, tenemos sí, hombre, pero se inventan otro Fobaproa, ¿verdad? O se inventan cualquier cosa de esas y salvan a los bancos, pero al pueblo que se lo vuelva a llevar la tristeza. Yo por ejemplo, voy a hacerle caso a él, voy a pagar. Bueno, tú porque ya te tienes que salir a contestar el teléfono. Que perder más por tener un crédito. El que no tiene que perder más, pues que primero garantice la papa de sus hijos. Papa de su familia. Pero hay empresarios que tienen que más que perder. Hijos. Yo solo tengo un hijo y lo puedo garantizar y voy a pagar. Está bien. Soy buen pagador. No, es que la pregunta vino pues en la recomendación al empresario. Al empresario. Pues yo parto que el empresario de alguna u otra forma hace uso del crédito en alguna medida, en tarjeta, en crédito al consumo, etcétera. Si la recomendación es a ese empresario que parte de que tiene una fuente de ingreso, si es posible en la medida de sus circunstancias, bueno, que empiece a sanear sus finanzas. Yo creo que habrá algunos empresarios transas que decidan solicitar un crédito a sabiendas de que no lo pueden pagar. Es buena. Pero sin embargo creo que la inmensa mayoría no. Que la inmensa mayoría lo solicita porque necesita, por ejemplo, en estos tiempos, haber pagado aguinaldos, cumplir con sus trabajadores, dejar una serie de cuestiones al día. Muy bien, necesita hacerlo, va a hacerlo. El banco tiene reaseguros, el banco nunca va a perder. Y además con sus reaseguros sobre créditos tal vez no lo suficientemente garantizados, va a tener al gobierno detrás para respaldarlo. El ciudadano va a seguir sin tener nada. Tal vez cuando nos demuestren lo contrario, entonces habrá que hacer lo contrario. Bueno, pero aparte de pagar como una recomendación, ¿qué otra cosa? Cree que me van a llevar a la cárcel por decir cosas. ¿Qué más? Bueno, aparte de la recomendación de tratar en general sanear las finanzas y las condiciones en general de la empresa,
pues también hacer un esfuerzo junto con la organización completa para pues, unir fuerzas, y estamos en un lugar donde de alguna forma hemos visto las estadísticas, el turismo tenemos una ocupación que bueno que exista. Hay que tratar de cerrar fuerzas como pequeños empresarios, como quintanarroenses, en la medida de nuestras posibilidades y procurar ayudarnos, no despedir gente. Una devaluación. Oye, otra cosa. Mira, una devaluación trabaja 8 horas, turismo. trabaja 8 horas. Paga tus cosas ahí, abre tu negocio, ciérralo. Después te sales con una maletita, vas vendiendo de casa en casa. Después, dentro de 5 años, cuando venga la policía y te diga que tienes un hijo que descuidaste, ¿verdad? Entonces le vas a decir, es que le tenía que pagar al banco. No, vendan a Bond. Oye, Será buen momento para emprender nuevos negocios, para generar empleo, son buenos momentos, o de plano hay que ser conservador en ese sentido. La recomendación es conservadora, hay que ver las tasas de interés que estaban hace un par de meses en las concesionarias que habían bajado, ahora hay que estar muy atentos. Hasta a ver cómo 14%. se viene el ajuste y todas estas cosas. Me parece que tiene que ser un cierre de año muy, muy conservador y tratar en la medida de lo posible de tener lo fundamental, como dice Lilia, y los que puedan, los empresarios que su capacidad financiera se los dé, sanear las finanzas y tratar de cerrar un año lo mejor posible. y si no, pues hacerle como decía el periodista tamaulipeco Abraham Mohamed, compren dólares, hombre, compren dólares, no sean brutos. Si el dólar es lo que cuenta, compren dólares. O sea, si el poder adquisitivo del extranjero, por ejemplo, tiene una mayor cantidad, una mayor pernocta, pues por supuesto tenemos ese fenómeno, pero somos una pequeña parte, y además del Estado, porque no tenemos municipios de centrales, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, etcétera, que la recaudación prácticamente es del 0.03%, en cuanto a impuesto sobre la nómina, impuesto al hospedaje, y nada más para cerrar el tema. De esos dos conceptos depende el 96% del total de ingresos del Estado. O sea, nómina y hospedaje, del concepto de impuestos. Si de ahí quitamos esos dos, si sucede algo impactante, el aeropuerto no llega la gente, el 96% de la recaudación de impuestos de esos dos se depende. Y para los municipios relacionados, OFEMAT, y la parte que le pues nos tenemos que ir. Ya estuvo mínimo. El consejo, ¿verdad? El mal consejo. Y bueno, habíamos de decir al señor Videgaray que tampoco deje de dormir. Total, mire usted, si no le alcanza, agarra a cada mexicano, le pega así, y pues como a la salsa búfalo, ¿verdad? Algo le sacará. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Oiga, nos da una plática por ahí de febrero, a ver cómo acabó el año, cómo estuvo la cuesta de enero. Con mucho gusto, sí, cómo no. ¿Sí? Sí, ¿Aguanta usted? Aguanta. Bueno, trío de señores y la vieja ignorante que soy yo. No, para nada. Muchas gracias por la invitación. Señor, ¿me vas a llevar a desayunar? Por favor. Que pague. Yo voy a Ya pagar. está muy pagador. Está pagador, sí, ¿Verdad? hay que aprovechar. Ay, sí que... Puede que se le acabe al Pero fin de año. mira, así lo es bueno que es que es el momento. vamos a Ya está pasar en a mi edad. oficina, acompáñenme a trabajar un rato, a que abran el bandoneón, Ya porque está. le gusta pagar bien. Es que ya está en edad ¿Qué de vamos a pagar. hacer a la panza? Vámonos al Ya está en edad de ¿Quiere usted pagar. ir? ¿No tiene 2, 3 amigos que no hayan comido en los últimos días? Por favor, no lo está viendo usted cómo tiene. Como nomás tiene un hijo. Hay que ser responsable. Sí, ¿verdad? Ay, por eso te quiero tanto, compadre. Hazte responsable de Gracias. los amigos. Gracias. Y de sus familias. Para quienes nos han demostrado teniendo las mismas temperaturas que nosotros, que pueden tenerse y criarse toda esa serie de animales y de alimentos en este estado. Entonces estamos fuera. ¿Para qué hablamos de las cuestiones fiscales de Quintana Roo si lo único que hacen es recaudar? Mira, pero ahondando el tema, Lilia, con este anuncio de las zonas económicas especiales que van a hacer, pues además le ponen un golpe a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó los amparos que hicieron los diputados del PAN para pelear lo de la homologación del IVA en la zona norte del país, y que dijeron que en este país no podía haber zonas especiales y que todos los mexicanos éramos iguales, y ahora resulta que no. O sea, es una contradicción en la que entran ellos mismos. Pero no la Suprema Corte, a la Constitución, que es la que dice A la que Constitución todos y a debemos... la Es el Corte. Tribunal Constitucional. Y a la Suprema Corte, la misma Corte, no hace un año acaba de sentenciar Inválidos. rechazando el amparo de la Diputación
panista o de los panistas del norte que hicieron esa, y ahorita resulta que el propio gobierno dice, no, pues sí, es que sí se pueden hacer zonas económicas especiales, cuando ese fue su principal argumento para homologar el IVA. Y de repente yo no sé si estas zonas económicas especiales es porque están en manos de gobernadores de la oposición unas, y otras ya fueron tomadas, como es el caso de Tamaulipas o el caso de Michoacán. Entonces, de ahí nace el por qué le decía yo, dejamos a Quintana Roo a un lado. Bueno, pues porque estamos hechos. Da la impresión de que el éxito de Quintana Roo es su peor enemigo. Pues realmente la federación obtiene... Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Estado de los Estados, en donde Jorge González Durán a veces le gusta llevar la batuta, pero nada más a veces, ¿verdad? No, la verdad es que nunca me gusta tener la batuta en las manos. ¿Dónde la tienes? No, ¿verdad? ¿Tú dónde la...? En las manos, siempre en las manos. Siempre en las manos. Yo a estas alturas en el cerebro. Don Sergio Lagunas, ¿usted dónde cree que va la batuta? Pues yo creo que debe ir donde cada quien considere que deba de estar para que estén felices todos, ¿no? Ah, entonces, por ejemplo, los hombres que viven de las mujeres, ¿dónde traen la batuta? Vamos a dejarlo a la bueno, imaginación. Peña Nieto, después de conseguirse semejante mujer tan rica, ¿dónde trae la batuta? Ya me dio curiosidad. La batuta puede ser un índice también, ¿no? Sí, claro. No, sí. Eso no, porque cuando tú muestras el índice te señalas 3 veces a ti mismo. Ah, fíjate. ¿No te has dado cuenta? Dices, ay, ve ladrón, y mira nomás las cuentas que ya llevas. ¿No te has fijado en eso? No, fíjate que no, lo acabo de importantes recursos de sí, este estado. Hasta el horario nos cambian, ¿no? Así es. Aquí la cuestión es netamente económica para el gobierno federal. Por motivos económicos. Realmente el estado de excepción es Quintana Roo junto con Baja California y algunos otros, Aguascalientes, muy exitoso en las exportaciones automotrices, que no están siendo considerados para esto. La automotriz. Bueno, finalmente se exporta. Son dos cosas. Pero sí, fíjate que yo quiero, antes de escuchar la voz de ustedes y de nuestro invitado, decirles antes una cosa. Yo pensé que no iba a haber cambio, que ya no iba a haber ningún cambio. Y sí vino el cambio de horario en el estado, es el cambio que tan esperado. Y sí hay un cambio. Quien diga que no, está equivocado. Sí, fíjate que Larry también cambió, mira, antes era machín y mira, ya hubo un cambio. Ahora es más machín. Pues sin duda es un tema interesante y es apasionante, diría yo. Hay que revisar la historia de todo esto. Aunque no sepamos sumar. Es importante. No, yo creo que todos de alguna forma tenemos conocimiento de este asunto. Hasta el 79 las entidades tenían un impuesto a las actividades mercantiles. A partir del 80 entra en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Digo, para platicar un poquito del IVA, ¿no? Y la historia del porqué de las regiones y la homologación y todas estas cosas. Del 80 hacia acá, las entidades empiezan a decidir si entran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para que en lugar de que se quedaran ya con ese impuesto a las actividades mercantiles, directamente los descubrir. Pues mira, también vas a descubrir qué tanto sabe don Sergio Lagunas, porque él es doctor en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico. Es investigador de la Universidad del Caribe y también, bueno, pues fue uno de los fundadores de esta institución. Tiene menciones honoríficas por un trabajo de investigación denominado Modelos Polinómicos para estimar y medir la recaudación fiscal. Caso Quintana Roo. Yo quisiera que no viéramos el caso Quintana Roo porque, mire usted, eso está facilito, comparado con lo que sucede en el resto del país, ¿no es así? Pues finalmente, como parte del país, somos parte de la complejidad. Y finalmente la complejidad del país, pues de alguna otra forma incide en lo que se va a vivir aquí en Quintana Roo, pero en definitivo tenemos un ambiente difícil y muy interesante para lo que se refiere a la investigación y la economía. Al menos nos está dejando claro que en materia económica
es muy difícil de hacer un pronóstico, una predicción. Realmente siempre estamos acerca del uso de la econometría para las estimaciones de muchas cosas y nos damos cuenta que en la realidad suceden a veces otras. Voy a decirle el porqué de que dejáramos fuera a Quintana Roo. En los últimos tiempos, Hugo, en los últimos días, Óscar González, pues nos enteramos de que habrá exenciones de tipo fiscal para muchas entidades. Unas que porque si tienen la guerra contra el narco, otras porque necesitan apoyos extraordinarios para recuperar credibilidad en la seguridad y con ello mayores inversiones, otras porque tendrán incentivos fiscales empresarios y comerciantes de toda índole, hasta llegar a cuando antier, hace una semana, que bueno, hasta el cobro de la autopista lo puedes bajar a la mitad y después bajar a la mitad de la mitad, y pues si te ves en la necesidad, me supongo que hacerlo gratis. Y pero nadie habló que se pueden disminuir, rebajar los impuestos. Sí, pero a partir de 2016, ¿no? Y ya veremos, a ver si vive, ¿no? Para eso. O sea, ya lo de ahorita. Pero, ¿por qué Quintana Roo fuera? Bueno, pues porque nos han dejado fuera. La homologación del IVA, sabían perfectamente bien todo el daño que se causaba en las zonas fronterizas del país. No les importó. Sabían muy bien que sacaban hasta con riesgo de un mercado de competencia turística por el incremento en los próximos paquetes. No les importó. Es un estado que depende de una sola rama como vértice de su economía. La cuestión de y no les las ha tarifas importado. de luz, que sí. no nos incluyeron en la zona económica. Así es. Tenemos una sola línea económica como estructura, como base de la estructura económica de la entidad. Y no les ha importado ofrecerles estímulos para avicultores, para porcicultores,